Capítulo 1478. Llegando a la capa central. Todos habéis dominado el poder de doblar las reglas, pero por lo que he visto en las batallas anteriores, todavía hay mucho margen de mejora en la forma en que lo utilizas. El uso del poder para doblar las reglas consume una gran cantidad de poder divino. En tu nivel de combate actual, no puedes usar Rule Bending Power ilimitadamente. Por lo tanto, debe aprender a juzgar con precisión cuándo usarlo y qué tipo de poder de flexión de reglas usar. Basado en las últimas batallas que vi, Ling Xin fue quien lo usó con mayor precisión, a pesar de que solo domina un tipo de poder de control de regla. Por supuesto, esto también se debe a que solo ha dominado un tipo de poder para doblar las reglas, por lo que solo necesita determinar el momento de sus acciones. Además, tener una buena comprensión del tiempo es imprescindible para un maestro en armas de fuego. Ling Xuan, has dominado la mayor cantidad de poderes para doblar las reglas, 6 tipos, de hecho, pero tu utilización es la más pobre entre los 3. No solo cometió errores en la utilización de las reglas en sí, sino que a veces también dudó para poder pensar. Este es un pecado capital en la batalla. Mi sugerencia personal es que categorice los poderes para doblar las reglas que ha dominado para que pueda reducir significativamente el tiempo empleado para pensar en combate. Cuando comencé, clasifiqué las reglas que había dominado en 3 tipos principales: fuerza, velocidad y otras. Cualquiera que sea el tipo de reglas que necesite en combate, las extraería directamente de una de estas categorías y las usaría. Incluso si no es adecuado, no estará demasiado lejos si usa un tipo similar de poder de flexión de reglas. A medida que aumenta el número de reglas que domina, puede diversificarse de las categorías principales para dividirlas en diferentes subcategorías y agrupar las reglas con efectos similares. Por supuesto, hay muchas personas que encuentran esto problemático, prefieren ganar experiencia en el combate real. Sin embargo, esto dependerá del potencial individual. La mayoría de la gente necesita más tiempo para dominar el poder de doblar las reglas porque se necesita práctica repetida para poder hacer juicios instantáneos en la batalla. Ling Xin, Ling Xuan y el señor Fu escucharon con atención mientras Lin Wang hablaba de sus experiencias porque, a la larga, la cantidad de reglas que dominaban aumentaría constantemente y este método de categorización sería útil tarde o temprano. Dado que el uso de poder para controlar las reglas consume una gran cantidad de poder divino, y el poder divino dentro de ti es limitado, no puedes activar las reglas cada vez que atacas. Las reglas deben utilizarse dentro del área de su hoja. Lin Wang continuó analizando sus problemas por ellos, y los 3 también lo escucharon con mucha atención. A diferencia del grupo de Chan Dou, las habilidades generales del equipo de Ling Xin estaban prácticamente en el nivel más bajo dentro de las áreas de la capa interna. Para decirlo sin rodeos, casi todos los demás equipos de casa de la capa interior eran más fuertes que ellos. Después de todo, aunque el nivel de combate del equipo de Chan Dou no era alto, tanto Chan Dou como Xiao Mo habían dominado el poder de la regla, por lo que incluso si se encontraran con un dios virtual de etapa intermedia dentro de las áreas de la capa exterior, eran capaces de proteger sí mismos. Sin embargo, en las áreas de la capa interna, prácticamente no había nadie que no hubiera dominado el poder de gobierno. Además, su fuerza de combate era más fuerte que la del equipo de Ling Xin. Es por eso que Lin Wang no pudo evitar preocuparse por ellos 3, y también porque dejó que la bruja se escondiera a un lado para vigilarlos. Durante su viaje posterior, Lin Wang ayudó a los 3 a revisar sus batallas y señaló problemas. También dio sugerencias sobre el uso del poder de las reglas basadas en la situación de combate real. Bajo la guía de Lin Wang, los 3 comenzaron a familiarizarse cada vez más con el uso del poder de gobierno después de cada batalla. Lin Wang solo los acompañó por un día. Durante este periodo, los 4 también se encontraron con un ataque de un equipo de cazadores abisales, cuyo líder era un 4º rango. Aunque el equipo de Ling Xin no pudo cambiar el rumbo incluso después de ir una ronda contra ellos, su desempeño fue claramente mucho mejor que cuando ingresaron por primera vez al área. Al final, Lin Wang intervino y acabó con el equipo. Temprano a la mañana siguiente, Lin Wang se despidió de los 3 y se dirigió solo hacia el área de la capa interior. La razón por la que podía sentirse cómodo al dejarlos a los 3 atrás era que estaban siendo custodiados por Witch. Además, después de un día de orientación y entrenamiento especial, su utilización del poder de flexión de reglas ahora estaba en un nivel satisfactorio. No tendría sentido para él seguir acompañándolos. Después de separarse del grupo de Ling Xin, Lin Wang se dirigió rápidamente hacia su destino.
Cuando la secta de las 1000 serpientes invadió el mundo de Grava anteriormente, en realidad había recolectado suficientes fuegos divinos de séptimo y octavo rango, pero solo tenía 6 fuegos divinos de noveno rango. Esta vez, su propósito al ingresar al campo de batalla del abismo del dragón era buscar los fuegos divinos restantes para poder abrirse paso hasta el rango 9 de Dios virtual de una sola vez. Mientras seguía el camino que se muestra en el mapa, Lin Wang también fue atacado por algunos verdaderos monstruos de nivel Dios en el camino. Casualmente los mató, luego usó Divine Telequinesis para poner el botín en su almacenamiento espacial, sin dejar que nada se desperdiciara. Le tomó la mayor parte de media hora viajar por toda el área de la capa interior. A la velocidad a la que viajaba el grupo de Lin Xin dentro del área fronteriza interior y exterior, probablemente les tomaría al menos medio mes cubrir esta distancia. Para evitar problemas innecesarios, Lin Wang se disfrazó como un dios verdadero de rango 9 usando Tousand Phase. El campo de batalla del abismo del dragón no estuvo exento de viajeros solitarios, y la capa central no fue diferente. Sin embargo, viajar solo solía ser un signo de poderosa habilidad. Incluso en el área central donde los rangos de Dios verdadero 9 estaban en todas partes, la mayoría de las potencias todavía venían en equipos. La capa central del campo de batalla del abismo del dragón no estaba ubicada en el mismo espacio que las capas interna y externa, sino en un espacio auxiliar. Para ser precisos, estaba en otro fragmento del campo de batalla. Sin embargo, este fragmento que comprendía la capa central era más pequeño y estaba incrustado en el campo de batalla del abismo del dragón, formando una estructura similar a un espacio auxiliar. Aunque tal combinación de dos fragmentos del campo de batalla era extremadamente rara, no era desconocida. Algunos se formaron naturalmente, mientras que otros se crearon artificialmente. Se dice que el campo de batalla del abismo del dragón se formó de forma natural. Pudo haber sido que los dos fragmentos del campo de batalla chocaron y formaron esta estructura de mosaico por casualidad. De pie en el borde de un acantilado, Lin Wang bajó la cabeza y miró hacia abajo. A más de 10 metros por debajo de sus pies, todo estaba envuelto por una capa de niebla gris que impedía cualquier tipo de sondeo. Incluso su telequinesis divina no podía pasar, y mucho menos su línea de visión. Esto debería ser. Lin Wang guardó el mapa. Sabía que había encontrado el lugar correcto. En la parte inferior de este acantilado estaba la entrada a la capa central. Según la información proporcionada por Misterio Usiten Pavilion, el área central era bastante diferente de otras partes del campo de batalla del abismo del dragón. Como este fragmento del campo de batalla de la región de la capa central había sido el campo de batalla de otros dos señores, no solo el material en el campo de batalla era más estable, sino que su gravedad también era mayor y la regla del espacio no podía usarse. Además de eso, la densidad de la energía abisal también era mayor. Incluso la energía en el aire era del tipo que los humanos no podían absorber en absoluto. Tenía que aislarse usando el poder divino. Si un cultivador de capacidad insuficiente entrara, se corrompería en el extremo, hasta el punto de volverse demoníaco o incluso deformarse. Sin embargo, ese entorno era un lugar excelente para que las criaturas abisales se cultivaran. Como resultado, había una gran cantidad de monstruos abisales en la capa central, y la cantidad de cazadores del abismo era mucho mayor que la de los cazadores humanos. Lin Wang intentó una sonda. No encontró nada, pero ya lo había esperado. Respiró hondo, dio un paso adelante y se precipitó por el acantilado en caída libre. Capítulo 1479. Encuentro con una especie aberrante. Después de aterrizar en el espacio de la capa central, Lin Wang sintió claramente la diferencia entre este espacio aquí y el del campo de batalla del abismo del dragón. La gravedad en este lugar era mucho más fuerte y la regla del espacio también era muy caótica. Lin Wang extendió su divine telequinesis y descubrió que había sido reprimida aún más. El radio de su cobertura de divine telequinesis se había reducido a unos 120 kilómetros, que era solo una décima parte de lo que había sido en el campo de batalla del abismo del dragón. Sin embargo, lo que hizo que Lin Wang se sintiera más incómodo fue cómo el aire estaba saturado de una densa energía abisal que constantemente intentaba penetrar en su cuerpo a través de cada poro y célula de la piel. Con una energía abisal tan densa, me temo que incluso los dioses verdaderos de séptimo y octavo rango no podrían oponer resistencia durante demasiado tiempo. Sintiendo la velocidad a la que se consumía su poder divino mientras resistía la energía abisal, Lin Wang frunció el ceño ligeramente. Este entorno era prácticamente el equivalente al hogar de los monstruos abisales. Sin esperar hasta que pudiera adaptarse completamente a este nuevo entorno, Lin Wang levantó la cabeza y miró a lo lejos.
Justo después de escanear el área con su divine telequinesis, notó que había varios monstruos cerca. También sintió claramente que estaba siendo observado. Los monstruos que lo miraban tenían miradas que eran casi tangibles, e incluso no hicieron ningún intento por ocultar sus propias malas intenciones, haciéndolas saber descaradamente. Las comisuras de los labios de Lin Wan se arquearon ligeramente. Desde la distancia, miró al primer monstruo que se le acercaba a toda velocidad. Casi instantáneamente, el monstruo saltó a una distancia de unos 10 kilómetros y abrió su boca manchada de sangre, atacando a Lin Wan. Lin Wan simplemente se quedó allí como si hubiera estado congelado en el lugar por el miedo. Solo un destello rojo destellaba débilmente del puño de su manga. Al instante siguiente, la cabeza del monstruo de piel roja y boca grande explotó y su cuerpo cayó al suelo pesadamente, levantando una nube de humo y polvo a su paso. En este punto, otros dos monstruos acababan de llegar. Antes de que pudieran actuar, presenciaron esta escena frente a ellos, y sus instintos les dijeron que se dieran la vuelta y huyeran. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Tan pronto como Lin Wan levantó la cabeza, su mirada recorrió a los dos monstruos que se habían vuelto para huir. Dos destellos escarlatas volvieron a salir disparados del puño de sus mangas, empalando instantáneamente los cuerpos de las dos criaturas. Lástima que solo haya un noveno rango, todavía me faltan 3, comentó Lin Wan con pesar mientras observaba a sus Life Whales absorber solo un fuego divino de noveno rango. Después de guardar los cadáveres de los 3 monstruos, no se demoró sino que continuó rápidamente hacia los confines más profundos de la capa central. En el camino, se encontró con varios monstruos que intentaron lanzarle ataques sigilosos, pero Lin Wan los mató a todos. Sin embargo, lamentó que ninguno de estos fueran monstruos de noveno rango. Las ruedas de la vida dentro de él se negaron a aceptar sus fuegos divinos. De hecho, en el camino, Lin Wan había sentido muchos monstruos con su telequinesis divina, pero no inició ningún ataque, porque cazarlos no tenía sentido para él. Los que mató fueron los que lo atacaron primero. Después de avanzar durante más de 10 minutos, Lin Wan finalmente encontró un dios verdadero de noveno rango, que era una especie humanoide aberrante. Parecía un hombre humano robusto, pero su tamaño se había expandido a más de 3 metros, y su pecho y espalda estaban llenos de pústulas supurantes de las que salía pus verde corrosivo. Su mano derecha parecía un brazo humano normal y sostenía una espada de batalla de hoja ancha. El otro brazo estaba deformado e hinchado, de más de 2 metros de largo. La circunferencia de este brazo era casi comparable a la de su cintura y estaba cubierto de escamas de color azul verdoso. Lin Wan nunca antes había visto una especie aberrante como esa en la guía de monstruos, pero aún pudo determinar que este tipo probablemente había sido un humano en su vida pasada. Era solo que había sido corrompido por la energía abisal hasta el punto en que su alma también se había corrompido después de que su cuerpo físico se había deformado por completo. Por lo tanto, se había convertido por completo en un monstruo tanto por dentro como por fuera. Los monstruos formados por la corrupción de los humanos generalmente estaban en el nivel superior entre los monstruos. Al sentir el aura de este monstruo, Lin Wan también se volvió un poco más cauteloso. Por lo que parece, el otro solía ser un cultivador de espadas antes de su muerte, y como se había atrevido a entrar en esta capa central, eso significaba que definitivamente no era débil. Normalmente, era poco probable que un dios verdadero de noveno rango fuera corrompido por la energía en esta capa central. Por lo tanto, Lin Wan determinó que lo más probable es que el otro se hubiera corrompido después de encontrarse con una batalla importante que había agotado su poder divino. Todo este tiempo, Lin Wan se escondió cerca, observando en secreto. Sin embargo, la especie aberrante de repente miró en dirección a Lin Wan. Un instante después, el Sword Dao de la especie aberrante comenzó a aumentar rápidamente. ¿El verdadero Dao de la espada de nivel personal? Lin Wan se sorprendió. El otro también había alcanzado el tercer nivel del verdadero significado de Sword Dao, al igual que él. En este momento, el Sword Dao dentro del cuerpo de Lin Wan parecía estar influenciado por la energía del otro, fluctuando ligeramente. Al instante, sintió que la espada Dao de la especie aberrante se cerraba sobre él. Lin Wan se levantó de mala gana de los arbustos. No había esperado que su propio Sword Dao lo traicionara así. Mientras miraba a la especie aberrante frente a él, su mirada también se había vuelto seria. El hecho de que el Sword Dao dentro de él pudiera responder a la energía del otro significaba que el Sword Dao del otro estaba al mismo nivel que el suyo. Sin embargo, Lin Wan no se sintió intimidado en lo más mínimo. Ambos estaban en el tercer nivel del verdadero significado de Sword Dao, y no creía que fuera más débil que su oponente.
Bajo la fuerza de la energía del otro, el Sword Dao de ambas partes salió de sus cuerpos y comenzó a elevarse rápidamente. Al final, la especie aberrante todavía era un poco más débil, y su Sword Dao fue el primero en alcanzar su punto máximo. Bajo la continua opresión del Sword Dao de Lin Wang, finalmente ya no pudo contenerse y atacó. La espada de batalla de hoja ancha en su mano cortó hacia adelante como una violenta ráfaga de viento, produciendo decenas de miles de cortes en un instante. Los destellos de la espada de tono negro se combinaron como una ola, llegando a Lin Wang como un tsunami. Este ataque habría sido suficiente para cortar en pedazos a un dios verdadero de noveno rango. Sin embargo, Lin Wang no se inmutó al ver la ola negra similar a un tsunami acercándose a él. De hecho, estaba encantado. No se había encontrado con un oponente digno de Sword Dao en mucho tiempo. En algún momento desconocido, una estrecha hoja roja se había consolidado en la mano de Lin Wang. Hizo el más mínimo movimiento y la hoja estrecha apuñaló hacia adelante. Una violenta ráfaga de viento rojo sangre como un tornado salió disparada desde la punta de la hoja. El tornado se expandió tan pronto como golpeó el aire y comenzó a dividirse rápidamente, multiplicándose instantáneamente en 12 huracanes colosales que se extendieron desde la tierra hasta los cielos. Si hubiera habido otras potencias presentes que poseyeran el True Self Level Sword Dao, habrían podido ver lo que realmente sucedió con su ataque. En realidad, había desatado el mismo ataque 12 veces, pero la trayectoria de los ataques era exactamente la misma, y la velocidad a la que fueron lanzados fue tan rápida que parecía que solo había atacado una vez. Como 12 gigantescos pilares altísimos, los 12 huracanes sofocaron abruptamente el tsunami y luego se hicieron añicos. Todo en el camino de los huracanes rojo sangre se convirtió en polvo. Incluso hubo una gran cantidad de monstruos de séptimo y octavo rango que sufrieron calamidades inesperadas. Fueron tragados por los huracanes. Una aterradora oleada de energía se liberó en todas direcciones, y esto rápidamente atrajo la atención de otros cazadores cercanos. Un gran número de potencias habían visto los aterradores huracanes desde la distancia. Nunca había visto este tipo de ataque antes, parece que un recién llegado ha llegado a la ciudad. Tan poderoso significado verdadero de Sword Dao, qué poderoso cultivador de espadas. Viene de esta dirección, alguien no puede estar cazando a ese monstruo, ¿verdad? Capítulo 1480. Últimas palabras. Lin Wang luchó con la especie aberrante. El área donde los dos estaban peleando se llenó con el fenómeno de los destellos de espadas rojas y negras de sus enfrentamientos. A medida que avanzaba la batalla, logró hacerse una idea aproximada de la fuerza de la especie aberrante. Su fuerza era casi equivalente a la de un monstruo de rango 5 de Dios Supremo, con control total del verdadero significado del True Self Level del Sword Dao. También había dominado más de 40 tipos de poder para doblar las reglas, algunos de los cuales habían alcanzado el nivel de control. En términos de habilidad general, se consideró de primer nivel entre los dioses verdaderos. De hecho, su fuerza general no era de ninguna manera inferior a Tenran de la secta de las 1000 serpientes. El hecho de que un individuo con este tipo de habilidad no pudiera escapar de ser contaminado por la energía abisal fue realmente sorprendente para Lin Wang. Ya era bastante difícil para Lin Wang conocer a un poderoso cultivador de espadas de un calibre a la par con el suyo, por lo que tenía toda la intención de aprender todo lo que pudiera del intercambio. Aunque cada ataque de su oponente podría resultar fatal, para Lin Wang, fue una excelente oportunidad de aprendizaje. Restringió su poder de control de la regla al mismo nivel que el de la otra parte y se enfrentó a su oponente una y otra vez. También podía sentir que había cada vez más potencias en el área circundante que estaban comenzando a prestar atención a la batalla, pero las ignoró. La pelea duró más de 3 horas hasta que su oponente había agotado prácticamente todas sus tácticas. Una vez que observó que no había más movimientos nuevos de la otra parte, Lin Wang comenzó a tomar medidas serias. 28 capas de poder de flexión de reglas a nivel de control se combinaron en la hoja de su espada de color rojo sangre, con la integración adicional de True Self Level Sword Dao. En el momento en que la hoja se cortó, incluso el color del cielo y la tierra se desvaneció. El universo entero parecía estar inundado por ese rayo de luz rojo sangre. La especie aberrante blandió su espada repetidamente en resistencia. Sin embargo, todo fue en vano. Su forma fue absorbida instantáneamente por el brillo de la espada rojo sangre. Varias personas que observaban la batalla desde cerca presenciaron este ataque y sus alumnos se contrajeron. Sin embargo, también hubo algunos de ellos que sintieron curiosidad por Lin Wang. La intensa batalla duró más de 3 horas.
Además, el golpe final de Lin Wang parecía haber revelado su carta de triunfo final. Para algunas personas, esto marcó una apertura que podrían aprovechar. Varias figuras aparecieron silenciosamente en el campo de batalla donde acababa de terminar la pelea entre Lin Wang y la especie aberrante. Por supuesto, Lin Wang también había notado estos pequeños movimientos a su alrededor. Su divina telequinesis sintió que varios monstruos se acercaban a él, y las comisuras de sus labios se arquearon ligeramente. La zona central es un gran lugar. Nunca supe que las comidas te llegaban directamente. Lin Wang se dio cuenta de que no era el único cazador alrededor. Los tres cazadores abisales que habían apuntado a Lin Wang no se apresuraron a actuar, sino que se rebelaron lentamente. Oh. Parece que esta presa tiene una gran demanda. Uno de los monstruos se rió. Se parecía un poco a un simio gigante, pero con 9 cabezas y 18 pares de extremidades. Cuando habló, las 9 cabezas hablaron al mismo tiempo en diferentes tonos y voces, creando un efecto alucinógeno y un sonido que era muy soporífero para el oyente. Esta presa se ve muy deliciosa, tengo muchas ganas de comérmelo, comérmelo, comérmelo. Un bebé gigante con una enorme barriga salivaba sin parar. Su cabeza también era extraordinariamente grande y solo tenía un ojo negro como boca de lobo, así como una boca enorme que ocupaba la mitad de su cara. Excepto por su enorme tamaño, su cabeza anormalmente proporcionada y un vientre que la hacía parecer embarazada, la mayor diferencia entre el bebé gigante y un humano eran las 2 enormes alas negras en su espalda que parecían a la vez reales y efímeras. Una mirada más cercana reveló que el par de alas no eran, de hecho, alas, en realidad estaban formadas por brazos de varias formas y tamaños que se contaban por miles. Ya que a todos nos apetece la misma presa y no queremos renunciar a ella, entonces cada uno con la suya. El último en hablar fue un monstruo humanoide de escamas negras. Su apariencia era similar a la de un humano corpulento que llevaba una capa de armadura de escala de cuerpo completo. La armadura de escamas incluso cubría todo su rostro, haciendo que pareciera que llevaba un casco. Sin embargo, en una inspección más cercana, las escamas no eran realmente escamas, sino una especie de fino cristal negro, densamente apilado para simular la forma de escamas. Sin embargo, se desconocía su material específico. Los 3 monstruos obviamente ya se conocían. La mirada de Lin Wang recorrió a los 3 monstruos, deteniéndose un poco más en el tercero porque sintió que era un humano que se había transformado en una criatura abisal. Sin embargo, solo se detuvo un poco antes de retirar la mirada. Las auras de los 3 monstruos claramente no eran menos poderosas que las especies aberrantes de antes, tal vez un poco más fuertes, incluso. Todos ellos eran dioses verdaderos de primer nivel, cerca de la cima de los verdaderos límites de nivel de Dios. Sin embargo, Lin Wang no se sorprendió. En cambio, estaba encantado de haberse encontrado con ellos porque había pasado un tiempo desde que se había encontrado con enemigos tan poderosos. Basta de tonterías. Venid a mí entonces, los 3. Antes de que el trío pudiera decir más, Lin Wang los interrumpió. Jejejeje, qué tipo arrogante. Las 9 cabezas del mono de múltiples cabezas se rieron simultáneamente. No estaba molesto, pero dijo con una sonrisa. Si pudieras atacarnos con toda su fuerza, quizás 1 o 2 de nosotros estaríamos preocupados, pero ahora mismo. Lin Wang no pudo evitar reír cuando escuchó lo que decía. No dudo que pueda matarlos a los 3. Cuando luchó contra el monstruo aberrante, solo había usado alrededor de 1/3 de su habilidad como máximo, por lo que realmente no consumió gran parte de su fuerza. La razón por la que la batalla duró más de 3 horas fue simplemente para que pudiera practicar sus habilidades con la espada. Sin embargo, los espectadores no lo sabían. Asumieron que Lin Wang ya había usado toda su fuerza en la batalla anterior y que ganó la pelea solo porque utilizó su carta de triunfo final. Como resultado, juzgaron gravemente mal su habilidad y pensaron que podían aprovechar esta oportunidad. Sin embargo, Lin Wang estaba encantado con su error porque los 3 monstruos eran presas de muy alta calidad. Es una lástima que solo pueda absorber un último fuego divino. Lin Wang sintió una ligera punzada de arrepentimiento. Después de cazar al monstruo aberrante, ya había acumulado 9 fuegos divinos de 9º rango dentro de él. Según sus experiencias desde el primer rango hasta el 8º rango, sus Life Wells solo podían contener 10 fuegos divinos. Si hubiera más, no serían absorbidos. Sin embargo, junto con sus arrepentimientos, Lin Wang también se sintió algo aliviado porque esta casa final significaría que finalmente podría abandonar el campo de batalla del abismo del dragón y regresar para refinar sus fuegos divinos.
Mátanos, qué linda respuesta, realmente quiero comerte, comerte, comerte. El bebé monstruo abrió mucho los ojos y miró a Lin Wan con aún más emoción. Sus gritos se hicieron cada vez más fuertes, y su tono subió cada vez más alto, volviéndose aún más agudo para los oídos. Su voz viajó instantáneamente una distancia de más de varios cientos de kilómetros. Dondequiera que pasara el sonido, a excepción de los dioses verdaderos de noveno rango, los cuerpos de cualquier criatura viviente estallarían como si fueran destrozados por las ondas sonoras. Las potencias que estaban mirando desde la distancia tuvieron un ligero cambio de expresión. Ese bebé demonio parece que va a explotar. En este momento, por la apariencia del bebé demonio, el mono de 9 cabezas y el monstruo de escamas negras obtendrán el objetivo. Creo que cada uno de ellos tendrá un trozo de ese pastel en particular. Ese humano morirá, eso es seguro, pero es realmente difícil decir quién será el último que quede en pie. En el campo de batalla, solo el monstruo escalado permaneció en silencio. Lin Wan esperó a que los dos monstruos terminaran de hablar. Luego miró al monstruo escamado con una sonrisa. Ambos han dicho sus últimas palabras. ¿No vas a hacerlo tú también? Capítulo 1481. La criatura simbiótica de la fuente abisal. Cuando Lin Wan se enfrentó a los tres monstruos, ya no planeaba reprimirse. Dado que la especie aberrante de antes era un cultivador de espadas, había pasado más tiempo en ello porque estaba pensando en términos de un cultivador de espadas mejorando sus habilidades. Por supuesto, nadie sabía lo que podría haber estado pensando la especie aberrante. Sin embargo, esta vez, ninguno de los tres monstruos eran cultivadores de espadas, y Lin Wan solo necesitaba un último fuego divino antes de retirarse con éxito del campo de batalla. Naturalmente, no había necesidad de perder más tiempo. La espada de batalla de color rojo sangre hizo una serie de cortes horizontales, y tres brillantes rayos de luz escarlata tan brillantes como el sol del mediodía se iluminaron de repente, iluminando instantáneamente el mundo oscuro en un día rojo sangre. Cuando los tres monstruos vieron salir los soles rojo sangre, sus expresiones inmediatamente cambiaron dramáticamente. Inicialmente habían pensado que el corte final de Lin Wan al matar a la especie aberrante era su movimiento final. No esperaban que no hubiera desatado todo su poder en la batalla anterior. Estos tres cortes aparentemente casuales parecían varias veces más poderosos que el anterior. Lin Wan había compuesto 40 poderes de flexión de reglas de nivel de control en las tres barras y los había integrado con True Self Level Sword Dao mientras realizaba sus ataques. El poder de composición de las reglas no era simplemente agregar en términos de números. Con cada regla que se agravó, el poder de la espada de Lin Wan aumentó a pasos agigantados. Cuando mató a la especie aberrante, solo había compuesto 28 capas de poder para controlar las reglas. En este momento, en comparación con antes, el poder de sus tres cortes actuales era 12 veces la fuerza de su corte anterior. Los tres monstruos inicialmente habían pensado que iba a ser una victoria fácil. Nunca se les había pasado por la cabeza que pudieran estar sirviéndose como carne fácil. Nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Vamos a morir. El bebé demonio chilló con una voz extraña, batiendo sus supuestas alas y huyendo de la escena a una velocidad aterradora. Sin embargo, tan rápido como era, no podía superar la velocidad de los rayos del sol rojo sangre. Bajo los brillantes rayos rojo sangre que iluminaban todo el cielo, las diversas formas y tamaños de brazos que formaban sus alas se derritieron rápidamente a una velocidad visible a simple vista, como el hielo que se derrite bajo el ardiente sol de verano. Se derritieron junto con su cuerpo. No me mates, me rindo, el mono de 9 cabezas gritó tristemente mientras huía frenéticamente. Usó sus 9 pares de miembros superiores e inferiores juntos. Cada vez que usaba el vacío como un trampolín y saltaba, viajaba una cierta distancia como un destello en el espacio. Fue tan rápido como el bebé demonio con alas. Sin embargo, su escape fue en vano. Los rayos rojo sangre rápidamente derritieron sus extremidades y cabeza como una vela encendida. De los tres monstruos, solo el monstruo de escala negra no trató de escapar. En cambio, las escamas negras de todo su cuerpo se apilaron frente a él, convirtiéndose en un escudo de tono negro. Solo ahora Lin Wan notó que sus escamas eran en realidad una especie de cristal negro licuado. El cristal negro no solo podía absorber energía, sino que también reflejaba y refractaba energía. Al menos el 50% del poder del golpe de Lin Wan fue desviado por él. Fue entonces que Lin Wan finalmente vio la figura del monstruo, sin la cobertura de escamas negras. Era un hombre humano bien formado que parecía tener unos 40 años.
Excepto por sus ojos completamente negro azabache que no tenían blanco, casi no era diferente de un ser humano. Después de ser asediado por los destellos de la espada de color rojo sangre durante unos 10 segundos, el escudo creado por las escamas negras finalmente no pudo resistir el impacto de energía y se retiró al interior del cuerpo del hombre de mediana edad. El hombre de mediana edad escupió violentamente una bocanada de sangre fresca y todo su cuerpo salió volando hacia atrás. Lin Wang notó que el cuerpo del hombre no se había derretido por completo. Estaba simplemente en la condición de que fuera a raíz de un infierno de temperatura extremadamente alta. Un cultivador de combate. Lin Wang no pudo evitar levantar las cejas. Cuando este monstruo todavía era un ser humano, probablemente había sido un cultivador de combate extremadamente poderoso. Sin embargo, el hecho de que pudo sobrevivir no se debió completamente a su fuerte cuerpo físico, sino también a que las escamas negras se integraron en sus músculos y huesos después de retirarse a su cuerpo, tomando al menos la mitad del impacto posterior del rojo sangre. Rayos. Aún así, de un vistazo, Lin Wang adivinó que la fuerza física del cultivador de combate probablemente estaba cerca de la de un dios celestial de primer rango. De lo contrario, no habría podido resistir el poder del asalto de Lin Wang. Los 3 cortes mataron a 2 de los monstruos en segundos, y aunque uno aún no estaba muerto, había perdido por completo su capacidad de lucha. Cuando Lin Wang miró hacia el monstruo de escala negra en la distancia cuyo poder divino se había agotado por completo, su expresión cambió repentinamente a una de leve perplejidad. Esto se debió a que sintió que los fuegos divinos dentro de los cuerpos de los 2 monstruos asesinados habían sido absorbidos por sus ruedas de vida. ¿Qué está pasando? ¿Por qué absorbieron 11 fuegos divinos? De acuerdo con sus experiencias anteriores desde el rango 1 de Dios virtual al rango 8 de Dios virtual, cada transición de rango solo permitiría la absorción de 10 fuegos divinos del Dios verdadero. El rango 9 de Dios virtual no debería haber sido una excepción. Sin embargo, sus ruedas de vida parecían haber absorbido un fuego divino de un 19º rango. Esto fue completamente inesperado. Sin embargo, sus dudas solo duraron un momento. Lin Wang luego volvió a mirar en dirección al monstruo de escala negra. Como puedo absorber más, seguiré cazando hasta que mi rueda de vida deje de absorber. No se molestó en devanarse la cabeza más sobre lo que podría haber causado este cambio. Su figura parpadeó y apareció junto al monstruo de escamas negras, más precisamente, junto al hombre desnudo de mediana edad cuyo cuerpo se había desprendido por completo de sus escamas negras. Su conciencia parece haber conservado su estado de conciencia, que es raro entre las personas contaminadas. Mientras Lin Wang escrutaba cuidadosamente a su oponente, su telequinesis divina también hizo un barrido del cuerpo del otro. Parece estar en un estado inusual de simbiosis. Después de estudiar al monstruo de escala negra, Lin Wang no lo perdonó. Levantó su espada y decapitó a su oponente de inmediato. Felicitaciones al anfitrión por obtener todo el juego de cartas de monstruos para la criatura simbiótica de la fuente abisal, Dios Supremo. Obtuve un juego completo de cartas de monstruos. Lin Wang inmediatamente sacó la tarjeta para verificarla. Carta de monstruo. Criatura simbiótica de la fuente abisal. Rarity. Dios Supremo. Nombre del monstruo. Black Scale. Tipo de monstruo. Especie única / tribu desconocida. Bloodline. Golden Fountain, sin despertar. Nivel de combate. Dios verdadero de sexto rango, Dios verdadero de noveno rango. Mayor. Cultivador de combate, parasitismo, iluminación elemental de agua. Habilidades principales. Ser inmortal del cosmos. Combate. Verdadero nivel personal. Dios manda. Tenaz. Autoridad de invocación. Activada. Comentarios de la tarjeta. Entrenable. Comentarios. Un tipo de criatura simbiótica extremadamente rara e inusual. Incluso Xiaoei piensa que es raro. Lin Wang echó un vistazo a la información de la tarjeta y rápidamente notó los comentarios finales. Esta fue la primera vez que Xiaoei enfatizó específicamente que un monstruo de cartas era raro. Xiaoei, ¿tienes alguna sugerencia sobre cómo debería ir su dirección de entrenamiento? Lin Wang preguntó de inmediato. No hay información suficiente. No es posible dar sugerencias de formación. La respuesta de Xiaoei también sorprendió un poco a Lin Wang. Bien. Lin Wang no se molestó en seguir adelante con el asunto. Para él, obtener esta carta de monstruo supremo de nivel Dios ya era una emoción inesperada. También notó que después de matar a Black Scale, su propio cuerpo había absorbido el fuego divino del monstruo. En ese momento, había absorbido 12 fuegos divinos de noveno rango en su cuerpo. No sé si puedo seguir absorbiendo, Lin Wang se sintió un poco indefenso.
No sabía qué estaba pasando con su cuerpo o por qué la absorción de los fuegos divinos de noveno rango no parecía saciar sus ruedas de vida. Lo que sea. Seguiré cazando hasta que mis Life Wells se nieguen a absorber más. Capítulo 1482. ¿Saturado? Debido a razones desconocidas que permitieron a Lin Wan continuar absorbiendo Divine Fires, no tuvo más remedio que cambiar su itinerario y posponer su plan de abandonar el campo de batalla del Abismo del Dragón para poder continuar cazando en la capa central. La capa central era sin duda un buen lugar. Los dioses verdaderos de noveno rango estaban en todas partes. Lin Wan tardó menos de media hora en cazar 4 monstruos más de noveno rango. Después de matar al cuarto, sus Life Wells finalmente dejaron de absorber Divine Fire. ¿Están saturados ahora? Lin Wan estaba desconcertado mientras hundía su conciencia en sus Life Wells para verificar. Entre las 10 Life Wells, había 5 con Divine Fires de noveno rango apiladas 2 veces y 5 Life Wells con solo una. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estas 5 Life Wells no absorbieron más? Lin Wan miró con duda las diferencias entre los fuegos divinos en las 5 ruedas de la vida. Después de un tiempo, finalmente descubrió dónde estaba el problema. Las 5 ruedas de vida que contenían 2 fuegos divinos de noveno rango tenían un fuego divino de rango 4 más un fuego divino de rango 5. Los 5 fuegos divinos de rango 5 provinieron de 5 monstruos. El hijo santo budista demoníaco, la especie aberrante, el mono de 9 cabezas, el bebé demonio y la criatura simbiótica de la fuente abisal. Las 5 ruedas de vida restantes con solo un fuego divino de noveno rango solo tenían fuegos divinos de rango 4, no fuegos divinos de rango 5. Entonces los fuegos divinos de rango 4 están saturados, y solo los fuegos divinos de rango 5 serán absorbidos. Con esta especulación en mente, Lin Wan supo de inmediato qué dirección debería tomar su próxima casa. Hizo un barrido con su telequinesis divina y comenzó a bloquear las ubicaciones de las auras más fuertes en la capa central una por una. Encontré uno. Solo tomó un momento. No pudo evitar arquear los labios levemente mientras se dirigía rápidamente hacia la figura. Sin embargo, no había volado muy lejos antes de que la figura pareciera notar la persecución de Lin Wan y comenzara a huir rápidamente. Parece que alguien me vio. Las comisuras de la boca de Lin Wan se levantaron y persiguió a su presa con más vehemencia. Los dos jugaron al gato y al ratón durante unos 10 minutos antes de que Lin Wan finalmente alcanzara a la otra parte. Era un monstruo con varias docenas de pares de alas negras, vestido de blanco y con una máscara plateada. Si uno ignoraba las alas de su espalda, parecía un ser humano. Antes de que Lin Wan pudiera hacer un movimiento, el ser alado se detuvo voluntariamente, apartó el bastón en la mano y le dijo a Lin Wan: me rindo. No me mates. No eres débil. ¿Por qué no quieres pelear? Lin Wan enarcó una ceja. No atacó de inmediato porque, a diferencia del simio de 9 cabezas que había rogado clemencia, no intentó provocarlo, ni tenía intención de hacer nada. Vi tu pelea hace un momento. No soy rival para ti, dijo el ser alado con franqueza, no tiene sentido tratar de pelear contigo. El ser alado estaba aún más alarmado de que Lin Wan lo hubiera alcanzado. Uno debe saber que hasta el día de hoy, había dependido de su velocidad excepcional en la capa central. Si su mejor habilidad había sido reemplazada por Lin Wan, sabía que la disparidad entre sus propias habilidades y las de Lin Wan era enorme. Entonces dame una razón para no matarte. Lin Wan sonrió y lo miró. Soy Shadow Wing. Estoy muy familiarizado con la capa central y puedo servirle de guía. El ser alado se inclinó hacia Lin Wan y luego se presentó. ¿No te sientes mal por traicionar a los de tu propia especie? Lin Wan se burló de este tipo de comportamiento. Te equivocas en eso. Shadowwing no se molestó, simplemente sonrió y corrigió a Lin Wan. El abismo tiene cientos de millones de tipos de criaturas, al igual que el mundo humano tiene pájaros, cuadrúpedos e insectos. Sin embargo, las aves, los cuadrúpedos y los insectos no son lo mismo que los humanos. El abismo es el mismo. Excepto por mis parientes, hay muy pocas tribus aliadas. Las otras tribus no son iguales a las nuestras, y algunas incluso son mis enemigas. Por lo tanto, no es una traición. Lin Wan no refutó su declaración. Aunque nunca había estado en el abismo real, sabía que había muchos tipos de criaturas abisales y la competencia era extremadamente feroz. Además, sabía que no había camaradería de la que hablar entre diferentes tribus. Además de eso, el ser alado no consideraba que las otras tribus en el abismo fueran de la misma raza que él, lo cual era normal. Después de pensar por un momento, Lin Wan declaró su solicitud. No necesito una guía. Solo necesito una presa.
Mientras me ayudes a encontrar más de 5 presas tan fuertes como tú o más fuertes, te dejaré ir. Según el mapa del misterio Usiten Pavilion, toda la capa superficial de la capa central era tan grande como las áreas de superficie de 4 tierras combinadas. Con su divine telequinesis bajo su presión extrema, Lin Wang tardaría un poco en encontrar 5 objetivos de rango 5. Si el ser alado podía ayudarlo a encontrar rápidamente 5 objetivos adecuados, no tuvo reparos en dejarlo ir. Después de que Shadowwing escuchó la solicitud de Lin Wang, los ojos detrás de su máscara plateada parpadearon 2 veces. ¿Es tan fácil como eso? Puede que no quieras decir eso tan pronto. Aunque el ser alado estuvo de acuerdo muy rápidamente, Lin Wang no creía completamente que estuviera a la altura de la tarea. Llevo más de 10 años en el campo de batalla del Abismo del Dragón. Han pasado más de 3 años desde que entré en esta capa central. Cualquier otra cosa, no me atrevería a decir mucho, pero en lo que respecta a la familiaridad con la capa central, no hay mucha gente que la conozca mejor que yo. ¿Quieres cazar criaturas de rango 5? Bueno, conozco algunos grupos de caza formados por miembros de rango 5. Sin embargo, si los suma todos, hay muchos más de 5. Shadowwing se rió entre dientes. El paradero de los cazadores no está fijado. ¿De qué sirve saber quiénes son los miembros de esos equipos? ¿O es posible que aún pueda determinar sus ubicaciones? Preguntó Lin Wang. Ahora, esto es algo que no sabes. En esta capa central, hay un lugar llamado Fuente Central. Es el lugar donde la energía abisal es más densa. Incluso las potencias máximas del Dios verdadero no se atreven a acercarse a él de cualquier manera. La fuente principal es un lugar que produce continuamente poderosas criaturas abisales. Los equipos más fuertes de la capa central dividen la vecindad de la fuente central en unos pocos terrenos de caza, y cada uno de ellos ocupa una parte. Mientras los miembros de estos equipos ingresen a la capa central, generalmente permanecen en su propia parte de los terrenos de caza la mayor parte del tiempo. Por lo tanto, no será difícil encontrarlos. Lin Wang escuchó la explicación de Shadowwing y recordó que el mapa que obtuvo del misterio Usiten Pavilion tenía una gran área sombreada en rojo sin ningún texto descriptivo. Supuso que esta era probablemente la ubicación de la fuente central que Shadowwing había mencionado. No pudo evitar preguntar algo con curiosidad. ¿Puede la fuente central producir poderosos monstruos abisales de la nada? Sí. Shadowwing asintió. Nadie conoce sus principios específicos. Algunos dicen que hay un túnel espacial en lo profundo de la fuente central que está conectado a los tramos más profundos del abismo. Otros dicen que la fuente central está conectada a un poderoso reino abisal interno. Algunos también especulan que toda la capa central es un laboratorio para una entidad poderosa en el abismo. De hecho, además de batir a las criaturas abisales de la nada, arrojar a las criaturas abisales vivas o muertas a las profundidades de la fuente central también provocará que la energía abisal las infiltre, generando especies aberrantes, especies caídas, especies imperecederas o espíritus. Tipos. La especie aberrante del cultivador de espadas que mataste se convirtió en lo que era cuando un equipo de caza la obligó inicialmente a entrar en las profundidades de la capa central. Parecía que Shadowwing había estado prestando atención a Lin Wang desde su batalla con la especie aberrante. Lin Wang frunció el ceño ligeramente cuando escuchó esto. Cuando Shadowwing notó el cambio de expresión de Lin Wang, rápidamente cambió de tema. Dado que la energía abisal en la fuente central es demasiado densa, los dioses verdaderos no tienen forma de llegar muy lejos. En cuanto a los secretos que esconde la fuente principal, nadie lo sabe excepto los señores que establecieron las barreras. Veo. Lin Wang asintió levemente y no se molestó en continuar con una pequeña charla. Llévame al terreno de caza ahora mismo. Lo estás escuchando en Kyokai Novelas Ligeras. Capítulo 1483. Si una barra no hace el trabajo, la segunda lo hará. El coto de caza de la capa central era un área en forma de anillo alrededor de la fuente central. Todo el anillo estaba ocupado por las principales potencias de la capa central y los equipos de caza más fuertes. La fuente central generaba varias criaturas contaminadas todos los días, a veces en forma de criaturas abisales, o especies aberrantes, o quizás tipos de espíritus malignos, o demonios a veces, incluso producía armas malignas con habilidades extrañas. En cuanto a la información sobre la fuente principal que produce armas malvadas, Shadowwing deliberadamente la mantuvo alejada de Lin Wang. Estas armas malvadas eran elementos de tipo crecimiento similares a las armas divinas. Para las criaturas abisales, su valor no estaba por debajo del de las reliquias de dioses de nivel señor.
Estas centrales eléctricas se quedaron aquí en la capa central durante un largo tiempo, principalmente para proteger las armas malignas. La casa era simplemente su segunda prioridad. Lin Wang siguió a Shadow Wing, moviéndose a un ritmo rápido, y llegó rápidamente cerca del terreno de caza. El primer objetivo que he elegido para ti es un equipo de 3 personas. Los 3 miembros son todos de rango 5, y 2 de ellos son tan fuertes como yo. Uno es más fuerte que yo y se estima que ha dominado más de 30 tipos de poderes de flexión de reglas a nivel de control. Después de que Shadow Wing ayudó a Lin Wang a elegir sus objetivos, reveló varias piezas de información sobre ellos. Shadow Wing no solo reveló su nivel general de fuerza, sino que también dio una descripción completa de sus áreas de especialización y sus debilidades. ¿Estos 3 tipos te guardan rencor o algo así? Lin Wang miró a Shadow Wing después de escuchar esto. No es un rencor, per se. Solo hay un pequeño conflicto entre nosotros. Shadow Wing sonrió y dijo. Frente a Lin Wang, no se atrevió a mentir abiertamente. Había decidido ser lo más honesto posible, especialmente en asuntos obvios. Después de todo, su vida todavía estaba en manos de Lin Wang. Cuando vio a Lin Wang mirándolo sin decir palabra y sonriendo, Shadow Wing finalmente reveló con cierta vergüenza. Me robaron mi presa y trataron de perseguirme. Mientras cerraban la distancia, Lin Wang desvió la mirada de Shadow Wing y miró en la dirección de los 3 objetivos. Los 3 monstruos ya habían entrado en su rango de detección de Divine Telequinesis. Según la intensidad de su aura, de hecho eran de rango 5. Sin embargo, Lin Wang podía sentir claramente que las auras de los 3 monstruos eran mucho más fuertes que Shadow Wing. 2 de ellos eran un poco más fuertes y uno era más poderoso en un nivel completo. En términos de intensidad del aura, definitivamente superaron al grupo de 3 monstruos del bebé demonio que acababa de matar. Shadow Wing evidentemente había exagerado sus propios poderes al evaluar la fuerza de los 3 monstruos. Justo cuando la telequinesis divina de Lin Wang sintió los 3 monstruos también sintieron la exploración encubierta de la telequinesis divina de Lin Wang. Parece que la presa se acercó a nuestra puerta. El que habló fue una criatura enorme con un cuerpo que en su mayoría se parecía a un ratón. Sin embargo, su cabeza era la de un humano. Era calvo, barbudo y tenía un rostro demacrado. La única parte que no era humana eran sus ojos que brillaban deslumbrantemente escarlata incluso en la oscuridad. Parece que el hombre pájaro Shadow Wing también está con él. El que dijo esto fue un monstruo con cabeza de pez. Parecía una rana toro gigante intensamente musculosa que caminaba erguida. Sus 2 enormes globos oculares sobresalían hacia afuera y tenía órganos que se parecían a las branquias de los peces en ambos lados de su cuello. No dejes que se te escape esta vez. Entre los 3, el monstruo con el aura más poderosa, un monstruo de alas de murciélago, finalmente habló. Se parecía un poco a un demonio con alas de demonio y cuernos de carnero. Sin embargo, aparte del par de cuernos de carnero en su cabeza, no poseía otros órganos faciales y se parecía a un humano sin rostro. Su columna se estrechaba hasta convertirse en una cola larga que tenía una picadura venenosa parecida a un escorpión en la punta. Los 3 monstruos entraron en acción abruptamente sin esperar a que Lin Wang y Shadow Wing se acercaran más. La telequinesis divina de Lin Wang sintió los movimientos de los 3 monstruos. Inicialmente, estaba un poco preocupado de que pudieran escapar. Sin embargo, al instante siguiente, vio a los 3 monstruos comenzar a cargar hacia él y Shadow Wing. Solo tomó un momento para que ambas partes se encontraran cara a cara. El monstruo ala de murciélago encabezó el equipo de monstruos. Los 3 rodearon a Lin Wang y su compañero en una formación triangular. TSK, entonces estás trabajando con un humano. Birdman, ¿cuán degenerado te has vuelto? El monstruo con cabeza de pez los vio a los 2 y se burló de Shadow Wing. Cuando Shadow Wing vio a los 3 monstruos, claramente parecía un poco nervioso al principio. Sin embargo, cuando miró a Lin Wang a su lado, inmediatamente recuperó un valor considerable. Eres un monstruo con cabeza de pez que trabaja con un maldito murciélago, y tienes el descaro de llamarme degenerado. ¿Tus amigos monstruos con cabeza de pez saben de esto? Lin Wang sabía algo sobre estas 2 tribus de monstruos. Los monstruos de alas de murciélago pertenecían a la tribu Night Devil en el Abyss, mientras que los monstruos con cabeza de pez pertenecían a los Waterwalkers. Los Waterwalkers eran uno de los muchos alimentos básicos de los Night Devils, lo que hizo que los Waterwalkers fueran extremadamente hostiles a los Night Devils.
Casi se podría decir que las dos tribus son archienemigos. Este monstruo con cabeza de pez y un monstruo con alas de murciélago frente a ellos trabajando juntos eran de hecho mucho más escandalosos que una criatura abisal trabajando con un ser humano. Birdman, ¿tienes un deseo de morir? El monstruo con cabeza de pez no había esperado que Shadowwing le respondiera, y su humillación se convirtió en ira. Justo cuando el monstruo con cabeza de pez estaba a punto de comenzar a discutir con Shadowwing, el monstruo de alas de murciélago evaluó en secreto a Lin Wan. Sin embargo, después de observar por un momento, no notó nada fuera de lo común. Bajo el camuflaje de Toussaint Phase, Lin Wan era un dios verdadero de noveno rango extremadamente común y corriente con un nivel de combate normal de noveno rango. Poseía la misma fuerza de aura que un dios verdadero ordinario de noveno rango, sin absolutamente ninguna característica especial en absoluto. El disfraz de Toussaint Phase era lo suficientemente bueno como para engañar a una potencia de nivel de dios celestial pico. El monstruo de alas de murciélago era solo un verdadero nivel de dios y no podía ver a través del subterfugio. Sin embargo, esto también lo desconcertó un poco porque Shadowwing era consciente de sus habilidades. Era ilógico que Shadowwing trajera un asesinato fácil que era más débil que él. Equivale a llevar comida directamente a la puerta de su casa. Lin Wan también estaba evaluando a los tres monstruos frente a él. Un demonio nocturno, un caminante acuático y una rata con rostro humano. Eran monstruos abisales que habían aparecido en la guía de monstruos. Según los registros de la guía de monstruos, estos tres tipos de monstruos tenían tribus considerablemente grandes y pertenecían a las tribus de rango inferior en el abismo. Sin embargo, los tres monstruos frente a él parecían ser individuos notables dentro de sus respectivas tribus, y sus habilidades eran las de las potencias máximas del dios verdadero. Entre los tres, el aura del diablo nocturno era obviamente la más fuerte y no trató de ocultarla en absoluto. Los labios de Lin Wan se arquearon lentamente porque después de verlos a los tres, estaba absolutamente seguro de que eran los de rango 5 que quería cazar. Sin esperar a que el monstruo con cabeza de pez y Shadowwing terminaran de pelear, la espada de batalla en la mano de Lin Wan se transformó en tres relámpagos rojo sangre y cortó hacia el trío. Los relámpagos de color rojo sangre barrieron el vacío en un destello, cerrando la distancia y apareciendo directamente frente a los tres monstruos. Antes de que el monstruo con cabeza de pez pudiera reaccionar, su cuerpo había sido empalado. El ratón de rostro humano notó el ataque de Lin Wan, pero solo pudo ver cómo la espada brillaba atravesando el aire. No tuvo tiempo de escapar. Solo el diablo de la noche lo esquivó inmediatamente cuando vio el brillo de la espada, pero fue un toque demasiado lento. Consiguió esquivar el ataque que podría haberle roto la cabeza, pero los destellos de la espada atravesaron su ala izquierda. Eso es rápido. Mientras el diablo nocturno se tambaleaba al borde de la vida y la muerte, todo su cuerpo estaba empapado en sudor frío por la conmoción. Había asumido que el Shadowwing humano traído no podía ser débil en términos de habilidad, pero no esperaba que Lin Wan fuera tan poderoso. Cuando Lin Wan vio al diablo nocturno esquivando su ataque de habilidad de espada de velocidad rápida, levantó las cejas pero no dijo nada. En cambio, inmediatamente atacó por segunda vez. El diablo nocturno acababa de calmarse un poco de su conmoción cuando instantáneamente sintió que una amenaza aún mayor se acercaba. Cuando miró hacia arriba, el segundo rayo rojo sangre ya estaba justo frente a su cara. Voy a morir. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, la mitad del cuerno dañado del Night Devil voló. Su cabeza entera estalló abierta. Si un corte no hace el trabajo, el segundo lo hará, murmuró Lin Wan mientras envainaba su espada. Junto a él, Shadowwing fue tomado completamente por sorpresa. Un momento después, todavía no se había recuperado del impacto. Sabía que Lin Wan era muy poderoso, pero incluso habiendo presenciado el evento con sus propios ojos, todavía le resultaba difícil creer que Lin Wan pudiera haber matado al equipo del Night Devil tan fácilmente. Vámonos. Solo después de que Lin Wan recogió el botín y le gritó a Shadowwing, finalmente volvió a la realidad, mirando a Lin Wan con ojos llenos de asombro. Capítulo 1484. Finalización. Después de matar al equipo de tres monstruos del diablo nocturno, Lin Wan no provocó mucha actividad. Esto era algo que había hecho con bastante deliberación. Incluso si había monstruos cerca que sintieron las fluctuaciones de energía de la batalla, fue solo una cosa fugaz. Además de eso, los terrenos de caza cerca de la fuente central se dividieron usando sus respectivos límites de rango de detección de la telequinesis divina como límites y no se superpusieron entre sí.
Incluso la telequinesis divina de los propietarios de los dos terrenos de caza más cercanos solo pudo sondear los límites respectivos de sus propios terrenos de caza, por lo que les fue imposible saber qué había sucedido en los terrenos de caza del equipo del Diablo Nocturno. Habiendo presenciado a Lin Wang decapitando al trío del Diablo Nocturno, Shadowwing dejó de lado sus intrigantes pensamientos por completo. Al principio, cuando tomó la iniciativa de liderar el camino de Lin Wang, no tenía las mejores intenciones. Había traído a Lin Wang al equipo de los Night Devils aquí porque sentía que los tres juntos no serían mucho más débiles que Lin Wang. Si ambas partes luchaban entre sí, existía una alta probabilidad de que ambas sufrieran y perdieran. De esta manera, podría cosechar beneficios de ambos lados. Lo que no esperaba era que las habilidades de Lin Wang superaran con creces sus imaginaciones más salvajes. Incluso un equipo fuerte como el trío del Diablo Nocturno había sido asesinado fácilmente en un instante. Uno debe saber que si bien el pequeño equipo de 3 de Night Devil no era el más poderoso en la capa central, los tres miembros se complementaban muy bien entre sí. Su fuerza general también fue extremadamente impresionante, casi entre los 5 primeros entre todos los equipos en la capa principal. Esta fue también la razón por la que los tres pudieron ocupar un área de terreno de caza fuera de la fuente principal. Al sentir los 3 fuegos divinos de quinto rango adicionales dentro de su cuerpo, Lin Wang estaba básicamente seguro de que su suposición anterior había sido correcta. Sus fuegos divinos de cuarto rango estaban saturados, pero los fuegos divinos de quinto rango aún podían continuar siendo absorbidos. Ya he acumulado 8 fuegos divinos de quinto rango. Basado en el comportamiento inherente de Life Wells de antes, deberían estar completamente saturados después de otros 2, Lin Wang hizo algunos cálculos mentales. ¿Cuál es la situación con la próxima ola de presas? Lin Wang preguntó a través de la transmisión de voz mientras seguía rápidamente detrás de Shadowwing. El próximo objetivo que he elegido para ti es un equipo de 2 personas. Un miembro es un diablo gigante y el otro es un alma podrida. Lin Wang no estaba familiarizado con estos dos tipos de monstruos porque habían sido descritos en la guía de monstruos. Un débil gigante era un gigante con cabello negro que cubría todo su cuerpo y una altura de unos 10 metros en promedio. La razón por la que se le llamaba diablo era porque su rostro solo tenía un órgano. Una boca gigantesca con 6 pétalos que podía abrirse como una flor en flor. El interior de cada boca estaba lleno de dientes afilados. Aparte de esto, también había una lengua llena de agujas venenosas en cada boca. Esta lengua era un arma ofensiva que podía salir disparada de la boca y extenderse por miles de metros. Era 100 veces más ágil que la trompa de un elefante. Sus habilidades defensivas también eran asombrosas. 4 brazos robustos y musculosos cubiertos de pelo negro. En cuanto a sus manos, se parecían a las garras de acero de un pájaro feroz y daba miedo contemplarlas. En cuanto al alma podrida, era un monstruo verde con una forma similar al lodo de un pantano, todo su cuerpo emitía burbujas malolientes en cualquier momento. Incluso podía cambiar a cualquier forma que quisiera cuando tenía que luchar, pero su forma más común era la de un charco de lodo con innumerables tentáculos. Su cuerpo contenía innumerables toxinas mortales. Incluso si los pinchaban ligeramente los tentáculos que sobresalían, las toxinas producidas en un instante eran suficientes para envenenar a criaturas del mismo nivel de fuerza de combate. Este equipo de 2 monstruos podría considerarse bastante formidable. Su equipo ocupó el tercer lugar en términos de fuerza general dentro de la capa central. Aunque eran solo 2 personas, sus habilidades eran un paso adelante del equipo de 3 miembros del Night Devil. Lin Wang siguió detrás de Shadowwing. Después de solo 2 o 3 minutos de viaje rápido, llegaron al territorio del gigante diablo y el alma podrida. Incluso antes de que Lin Wang viera a los 2 monstruos, podía oler el hedor en el aire desde lejos. Este fue el olor emitido por el cuerpo del alma podrida. No solo era asqueroso en extremo y nauseabundo hasta el punto de hacer que otros vomitaran, sino que también era muy venenoso. Incluso si no se tomaran en consideración las toxinas, probablemente aparte del gigante diablo, muy pocas personas estaban dispuestas a formar equipo con el alma podrida. Esto se debía a que la mayoría de las criaturas abisales no podían soportar el olor nocivo por sí solas, mientras que el gigante diablo no tenía sentido del olfato y su cuerpo era inmune a la mayoría de las toxinas. Lin Wang apagó apresuradamente el sistema respiratorio externo de su cuerpo. Solo entonces podría bloquear el olor nauseabundo que le hacía querer vomitar. La verdad era que su tolerancia a los malos olores era extremadamente alta, por lo que incluso cuando se enfrentaba a diferentes tipos de cadáveres en descomposición y órganos internos, no reaccionaba mucho.
Sin embargo, este tipo de hedor que desprende el cuerpo del alma podrida asaltaría directamente los límites fisiológicos del sentido del olfato de muchas criaturas, provocando que vomiten involuntariamente. Ya no se trataba de si uno podía o no soportar el olor. De pie a un lado, Shadowwing usó Divine Telequinesis para envolver todo su cuerpo, sin querer permitir que ninguna parte de sí misma entrara en contacto con este olor. Si supieras que esto pasaría, ¿por qué elegiste una presa así? Al vislumbrar la reacción de Shadowwing, Lin Wang maldijo por dentro. Un momento después, ambos vieron a los dos monstruos debajo. El gigante diablo, que originalmente había estado sentado con la espalda contra una pequeña colina, se puso de pie y levantó su rostro sin rasgos en la dirección donde Lin Wang y Shadowwing estaban en el aire. No muy lejos de él, un charco de lodo verde burbujeante también extendía sus tentáculos uno a uno como brotes jóvenes en germinación. En el siguiente instante, cientos de tentáculos surgieron repentinamente y se dispararon hacia Lin Wang y Shadowwing. Casi simultáneamente, el diablo gigante saltó hacia arriba. Aunque de tamaño masivo, su velocidad no era de ninguna manera lenta, y apareció sobre Lin Wang y Shadowwing casi instantáneamente. Lin Wang no esperaba que estos dos monstruos eligieran atacar primero. Se sorprendió momentáneamente pero reaccionó de inmediato. La espada de batalla en su mano se retiró rápidamente de su vaina, transformándose inmediatamente en dos destellos de espada completamente diferentes. Uno de los destellos de espada, que se parecía a un océano de sangre, rodó con una fuerza aplastante hacia el alma podrida que estaba debajo. Mientras tanto, el otro brillo de la espada se transformó en una luna creciente de color sangre que se elevó hacia los cielos para enfrentarse al gigante diablo que estaba arriba. Las olas del océano de sangre se estrellaron contra el alma podrida como un tsunami. Dondequiera que pasaran las olas, todos los tentáculos del alma podrida se borraban en un instante. Antes de que el alma podrida tuviera tiempo de escapar, quedó completamente sumergida por las olas color sangre. Sus agudos chillidos de agonía solo duraron menos de 2 segundos antes de cesar abruptamente. En el otro extremo, la luna creciente de color sangre terriblemente afilada atacó al gigante diablo. El gigante diablo parecía ser consciente del peligro de este ataque y rápidamente retrajo las 4 extremidades frente a sí mismo, apilándolas en forma de escudo y completándolas con docenas de tipos de poder de control de regla. Desde su punto de vista, dadas sus propias habilidades defensivas naturalmente aterradoras, así como sus poderes de flexión de reglas, confiaba en que sería capaz de defenderse de los ataques de cualquier potencia, excepto de las potencias de nivel dios verdadero de primer nivel. Al momento siguiente, sin embargo, su expresión cambió de repente drásticamente. Esto se debió a que vio que cuando el arco rojo sangre tocó sus brazos, las docenas de tipos de poder de control de regla se habían complementado con desintegrados capa por capa, sin proporcionar ninguna defensa en absoluto. La luna creciente de color sangre no encontró resistencia alguna, cortando directamente las 4 extremidades retraídas de los gigantes diablos frente a su torso, antes de continuar cortando el cuerpo del gigante diablo como si estuviera cortando tofu. Fue otra muerte instantánea aplastante. Shadowwing miró a Lin Wang con creciente asombro y respeto. En este punto, Lin Wang estaba ignorando su entorno. Hundió parte de su conciencia en su mundo interior y miró sus 10 life wells. En las 10 ruedas de vida, los 10 fuegos divinos de quinto rango, todos de rango 9, estaban completamente completos. Lin Wang se había preguntado originalmente si todavía necesitaba cazar y matar a uno o dos monstruos más después de estos dos, solo para ver si podía continuar absorbiendo Divine Fires. Sin embargo, ahora sabía que era innecesario ya que podía sentir la satisfacción que le transmitían sus life wells. Después de que los 10 fuegos divinos de quinto rango ingresaron a las ruedas de vida, su verdadero nivel de Dios había alcanzado un estado de finalización. El resto solo necesitaba ser refinado y absorbido. Retirando su conciencia, Lin Wang miró a Shadowwing a su lado. Eres libre de irte ahora. Shadowwing se sorprendió cuando escuchó esto. ¿No necesitas seguir cazando? Ya no. Lin Wang negó con la cabeza. Estoy a punto de dejar el campo de batalla del abismo del dragón. Después de decir esto, no volvió a mirar a Shadowwing. Envió sus hilos telequinéticos y recogió el botín en el suelo antes de dirigirse directamente hacia la salida de la capa central. Shadowwing permaneció clavado en el lugar aturdido, viendo la partida de Lin Wang. Solo después de que Lin Wang dejó el rango de detección de su telequinesis divina, volvió a la realidad, murmurando para sí mismo en voz baja. Me temo que los humanos están a punto de producir un prodigio excepcional en esta época.
Capítulo 1485. Rango 10 de nivel de Dios virtual. Al salir de la capa central del campo de batalla del Abismo del Dragón, Lin Wang localizó rápidamente a Lin Xin y a los demás utilizando la telequinesis divina. Los saludó y les aconsejó una vez más antes de abandonar el campo de batalla del Abismo del Dragón de inmediato. Lo que Lin Xin y los demás encontraron un poco desconcertantes fue que Lin Wang los había dejado por menos de medio día, y ya había terminado de cazar. Lin Wang se sentía cómodo con Lin Xin y los demás que permanecían en el campo de batalla del Abismo del Dragón porque, por un lado, el equipo de Lin Xin estaba siendo custodiado por la bruja. Esto era ciertamente suficiente para manejar muchas situaciones peligrosas. Por otro lado, Lin Xin poseía actualmente el Goldfinger del corazón del emperador dentro de ella, por lo que su seguridad era esencialmente algo por lo que Lin Wang no tenía que preocuparse demasiado. En cuanto al equipo de Chan Dou, aunque su nivel de combate no era alto, dos de ellos ya habían dominado el poder de flexión de reglas. Siempre y cuando no se aventuraran imprudentemente más profundamente en la capa exterior, debería haber muy pocos problemas. Lin Wang se teletransportó solo desde la puerta del campo de batalla del Abismo del Dragón, y el registrador que lo vio se sorprendió. Lin Wang ignoró el escrutinio del registrador y se fue rápidamente en un instante. Al ver a Lin Wang irse, la boca del registrador se torció. Como era de esperar, 7 de ellos entraron y solo uno salió con vida. Dado que habían ocurrido demasiados casos similares en el pasado, el registrador asumió que el equipo de Lin Wang había perecido cuando vio a Lin Wang irse solo y que solo un sobreviviente había escapado con vida. Naturalmente, Lin Wang no sabía que había dado lugar a tal malentendido por parte del registrador. Por supuesto, incluso si lo hubiera sabido, no le habría importado. Después de alejarse un poco de la puerta de entrada del campo de batalla del Abismo del Dragón, Lin Wang localizó un planeta deshabitado, luego abrió la entrada al Palacio del Gran Cielo y lo atravesó. Frente al Gran Palacio del Cielo, Sword 1 estaba sentado con las piernas cruzadas. Estaba vestido con una larga túnica blanca y tenía los ojos cerrados. Al sentir el regreso de Lin Wang, inmediatamente abrió los ojos. Señor espadachín. Cuando vio a Lin Wang salir del portal, Sword 1 se puso de pie para darle la bienvenida. Espada 1. Lin Wang asintió levemente. Sabía que Sword 1 estaba sentado aquí, no porque estuviera buscando a Lin Wang por alguna razón en particular, sino porque estaba protegiendo el Gran Palacio del Cielo. Con una mano en el hombro de Sword 1, Lin Wang extendió la mano para abrir las puertas del Gran Palacio. Voy a dedicarme al cultivo a puerta cerrada durante algún tiempo. Si alguien tiene algo que comentar, me lo puedes decir cuando termine de cultivarme. Sí, señor espadachín. Sword 1 se inclinó levemente, levantando la cabeza lentamente solo después de que Lin Wang entró al gran salón y las puertas se cerraron detrás de él. Dándose la vuelta, Sword 1 una vez más volvió a su posición sentada con las piernas cruzadas frente a la entrada, con los ojos cerrados, asemejándose a un sacerdote taoísta inamovible. Una vez que ingresó al Gran Palacio del Cielo, Lin Wang se sentó de inmediato, con las piernas cruzadas. Simplemente realizó una detección superficial en la condición de los fuegos divinos dentro de él antes de recuperar una tarjeta de objeto de la cabina del tiempo de inmediato. Con solo una mínima presión de sus dedos, la tarjeta se transformó en puntos dorados de luz estelar que se condensaron en la forma de una cabaña, no muy lejos de él. Sin dudarlo, Lin Wang abrió la puerta de inmediato y entró. Dentro de una cabina del tiempo de cartas de 4 estrellas, la velocidad del tiempo podría, como mucho, ser 100 veces mayor que la del mundo exterior. Además, no había atajos para refinar el fuego divino. Había que dedicar tiempo a hacerlo. Dentro de la cabaña del tiempo, la puerta de madera se cerró lentamente y se transformó en una pared blanca. Como Lin Wang ya estaba sentado con las piernas cruzadas, sin demorarse ni un segundo más, inmediatamente aceleró los fuegos divinos dentro de su cuerpo para refinarse furiosamente e integrarse. Dentro de la cabaña del tiempo, el tiempo pasaba un día a la vez. La tasa de progreso del refinamiento del fuego divino de Lin Wang también aumentó día a día. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 3 meses, y el nivel de combate de Lin Wang también había hecho un gran avance desde el rango 6 de Dios virtual al rango 9 de Dios virtual. Sin embargo, Lin Wang también descubrió que su fuego divino estaba refinando los fuegos divinos de quinto rango a un ritmo mucho más lento que antes. Mirando los 10 días restantes, Lin Wang aplastó otra tarjeta Time Cabin para extender el tiempo a 110 días. Luego cerró los ojos y continuó refinando los últimos 10 fuegos divinos de quinto rango.
No sabía qué le pasaría después de que estos 10 fuegos divinos de quinto rango hubieran sido refinados, pero sabía que estaba en el camino correcto. A medida que pasaba el tiempo, día a día, el nivel de refinamiento de los 10 fuegos divinos multicolores de quinto rango se volvió cada vez más alto. El propio fuego divino de Lin Wang también se volvió de un tono rojo más intenso hasta que se convirtió en el color de la sangre. Este proceso de refinamiento duró 100 días completos, incluso más que los 30 fuegos divinos del séptimo al noveno rango combinados, que Lin Wang había refinado previamente. Al ver el último fuego divino integrarse completamente en su fuego divino escarlata, Lin Wang no pudo evitar exhalar en un largo suspiro. Finalmente he terminado de refinar. Podía sentir que los fuegos divinos dentro de su cuerpo se habían fusionado por completo, hasta el punto en que podía sentir una sensación de perfección impecable. Estos 10 fuegos divinos parecen haber llegado a sus límites y ya no podrían volverse más poderosos. Tras la fusión completa de los fuegos divinos en un estado completamente integrado, el poder divino dentro de todo el ser de Lin Wang comenzó a regresar rápidamente a sus fuegos divinos para un mayor refinamiento. Este poder divino refinado luego comenzó a regresar a su cuerpo, transformando cada célula, incluso a nivel atómico. No solo eso, cada partícula que componía su alma también experimentó una rápida transformación como si estuviera bajo el funcionamiento de un catalizador. Casi todos los días, Lin Wang claramente podía sentir que se volvía más fuerte. Todo el proceso duró 10 días. El poder divino de Lin Wang fue refinado cientos de veces por los 10 fuegos divinos antes de que finalmente alcanzara su punto máximo. Después de 10 rondas de refinamiento y transformación repetidos, Lin Wang sintió que era más de 10 veces más fuerte que antes. Incluso sintió vagamente que su fuerza física actual era probablemente comparable a la del cuerpo de un dios celestial. Sumergiendo su conciencia en su mundo interior, Lin Wang saboreó su transformación. Sabía que aún no había avanzado al verdadero nivel de Dios, pero también sabía que era mucho más fuerte que otros dioses verdaderos. ¿Es esto virtual nivel de Dios rango 10? Después de echar un vistazo a su tarjeta de personaje, Lin Wang supo que había avanzado a un nivel previamente inexplorado. Rango 10 de nivel de Dios virtual. En el pasado, los cultivadores y los dioses virtuales podían alcanzar el rango 9 como máximo. Más allá de eso, ya estarían en el verdadero nivel de Dios. Sin embargo, Lin Wang ya había alcanzado el pináculo del nivel de Dios virtual, rango 10 de nivel de Dios virtual. En ese caso, después de esto, ¿cómo logro un gran avance al verdadero nivel de Dios? Lin Wang acababa de hacerse esta pregunta cuando una idea extraña apareció en su mente. Podía crear un derecho divino. ¿Crear un derecho piadoso? Por supuesto, Lin Wang había oído hablar de un derecho divino antes. Era algo que solo poseían los dioses celestiales. En circunstancias normales, la elevación de Dios verdadero a Dios celestial requería el dominio de al menos un tipo de regla en el nivel de plenitud, seguido de un avance adicional y la condensación de las reglas de dioses invisibles en cadenas de secuencias de dioses concretas. Establecer cadenas de secuencias de dioses equivalía a cruzar el umbral del nivel de los dioses celestiales. Una vez que poseían cadenas de secuencias de dioses, los dioses celestiales las integrarían aún más en sus mundos internos y las usarían para derivar reglas suficientes. Después de eso, usarían las cadenas de secuencias de dioses como un tronco y las reglas derivadas como ramas para construir una red de reglas en todo su mundo interior. La voluntad de esta red de reglas que impregnaba todo el mundo interior era un derecho divino. En realidad, hasta cierto punto, también fue un tipo de voluntad mundial. Se consideró una voluntad mundial no natural, hecha por el hombre. A nivel de Dios celestial, uno podría construir 9 cadenas de secuencias de dioses como máximo, pero solo un derecho divino. Estas 9 cadenas de secuencias de dioses eran las 9 columnas vertebrales de un derecho divino, y los diversos tipos de reglas derivadas de las 9 secuencias también eran parte del derecho divino. Lógicamente, la construcción de un derecho divino vendría después del nivel divino celestial. En este momento, sin embargo, se convirtió en el camino para que Lin Wang se elevara al verdadero nivel de Dios. Soy solo un Dios virtual. ¿Cómo hago para construir un derecho divino? Lin Wang deliberó con el ceño fruncido, sin siquiera darse cuenta de que la cabina del tiempo se estaba dispersando a su alrededor.